Caminó más de 20.000 kilómetros en 3 años, pies descalzos sobre piedra caliza ardiente. El mismo Dios que separó el Mar Rojo no podía evitar las ampollas en sus propios talones. Y cuando descubras cómo aliviaba ese dolor, entenderás algo que las iglesias raramente mencionan. Esta es la historia del cuerpo físico de Jesús. Imagina caminar 120 kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén, 3 días completos atravesando el desierto de Judea, donde las temperaturas del suelo superan los 60 grados centígrados en verano, lo suficientemente caliente para causar quemaduras de segundo grado en segundos. Y Jesús hizo ese viaje más de 30 veces durante su ministerio público. No en sandalias modernas con amortiguación, en tiras de cuero crudo atadas a una suela de 3 milímetros de grosor. Los arqueólogos han encontrado sandalias del siglo I en las cuevas cerca del Mar Muerto, preservadas por el clima árido. La más famosa perteneció a una mujer llamada Bafta Simón, quien escapó de la persecución romana en el siglo II. Su sandalia tenía 3 capas de cuero unidas por una correa entre los dedos. Eso era todo. Sin arco de soporte, sin plantilla acolchada, sin protección contra las piedras afiladas del camino. Los pies de los viajeros del primer siglo estaban constantemente expuestos al polvo, al calor y al trauma repetido de caminar sobre superficies irregulares. Pero falta revelar algo que cambia completamente la perspectiva. Los caminos romanos en Judea no eran las calzadas pavimentadas que imaginamos. Las grandes vías como la Vía Maris tenían secciones de piedra caliza pulida, pero la mayoría de los senderos que conectaban las aldeas de Galilea eran simplemente tierra compactada y roca expuesta. Los arqueólogos Yotam e Yigal Teper descubrieron en el paso de Beit Jorón escalones tallados en la roca que los peregrinos judíos usaban para subir a Jerusalén. Escalones irregulares, desgastados por siglos de pisadas. Superficies que se calentaban como hornos bajo el sol del mediodía mediterráneo. Un estudio de la Universidad de Nevada demostró que las superficies de piedra expuestas al sol pueden alcanzar temperaturas 50 grados más altas que el aire circundante. Cuando el aire está a 35 grados en el desierto de Judea, la piedra bajo tus pies puede estar a 85 grados, lo suficiente para cocinar carne. Y Jesús caminaba sobre eso durante 8, 10, 12 horas al día, predicando en cada aldea, sanando enfermos, sin la opción de tomar un descanso en aire acondicionado. La primera revelación que pocos conocen tiene que ver con la escala real de sus viajes. Los cálculos basados en los evangelios indican que Jesús caminó aproximadamente 5.000 kilómetros solo durante sus 3 años de ministerio público. Pero eso es solo el ministerio. Desde los 5 años hasta los 30, los judíos observantes viajaban a Jerusalén al menos 3 veces al año para las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos. 240 kilómetros de ida y vuelta cada vez. Multiplicado por 25 años, multiplicado por 3 fiestas anuales. El total supera los 18.000 kilómetros antes de que su ministerio público siquiera comenzara. Y entonces viene la pregunta que nadie hace en los sermones dominicales. El terreno entre Galilea y Jerusalén incluye un desnivel de más de 1.000 metros. Desde el mar de Galilea, que está 212 metros bajo el nivel del mar, hasta Jerusalén, a 800 metros sobre el nivel del mar. Eso significa subidas empinadas por caminos rocosos que destruían los pies de los peregrinos generación tras generación. El Valle del Jordán, la ruta alternativa que evitaba Samaria, era aún peor. Jericó está 300 metros bajo el nivel del mar en medio del desierto. Las temperaturas superaban regularmente los 40 grados. Los viajeros cargaban agua en odres de piel de cabra, pero el líquido se calentaba rápidamente.
La deshidratación era constante y los pies pagaban el precio más alto. Los registros históricos de Flavio Josefo describen caravanas de peregrinos galileos que tardaban 3 días completos en llegar a Jerusalén por la ruta más corta a través de Samaria. 3 días de caminata continua desde el amanecer hasta el atardecer. Los comerciantes y funcionarios romanos viajaban con sandalias más robustas llamadas caligae, con suelas tachonadas de hierro. Pero los pescadores de Galilea como Pedro y Andrés, los carpinteros como Jesús, usaban sandalias simples de cuero que se desgastaban rápidamente sobre la piedra caliza. Las evidencias arqueológicas revelan un detalle fascinante sobre el cuidado de los pies en el mundo antiguo. El lavado de pies no era solo hospitalidad cortés, era necesidad médica. Los pies de los viajeros llegaban cubiertos de polvo, suciedad, sudor cristalizado y a menudo sangre seca de grietas en la piel. Sin el lavado regular, las infecciones podían desarrollarse en días. En un mundo sin antibióticos, una infección en el pie podía ser sentencia de muerte. El Talmud registra debates rabínicos sobre la obligación de proporcionar agua para lavar los pies de los huéspedes. No hacerlo era considerado falta grave de respeto. Pero más importante, era negligencia potencialmente fatal. Los médicos romanos, como Claudio Galeno, documentaron extensamente las dolencias de los pies que afectaban a las poblaciones del Mediterráneo. Describieron callosidades que se endurecían hasta convertirse en protuberancias dolorosas, grietas en los talones que sangraban con cada paso, hongos que prosperaban en la humedad atrapada entre los dedos, uñas encarnadas que se infectaban y supuraban. La medicina del siglo I tenía remedios limitados: aceite de oliva para hidratar, sal para desinfectar, vinagre diluido para tratar hongos, miel para cubrir heridas abiertas, pero ninguna cura milagrosa para el desgaste acumulado de miles de kilómetros sobre piedra caliente. El papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos conocidos, incluye recetas específicas para el cuidado de los pies, que datan de 1500 años antes de Cristo. Los egipcios combinaban aceite de oliva con resina de cedro para tratar la piel agrietada. Mezclaban miel con extractos de plantas para prevenir infecciones. Los griegos adoptaron y refinaron estas prácticas. Los romanos las sistematizaron. Para el siglo I, existía un cuerpo de conocimiento médico sustancial sobre el cuidado de los pies de viajeros. Jesús y sus discípulos probablemente conocían al menos las versiones populares de estos tratamientos, transmitidas de generación en generación entre las familias judías de Galilea. Ahora imagina el ritual nocturno que Jesús y sus discípulos debían practicar después de cada día de caminata. El aceite de oliva era el elemento central del cuidado de los pies en la antigüedad. Hipócrates, el padre de la medicina, lo llamaba el gran sanador y lo recomendaba para más de 60 dolencias diferentes. Los egipcios usaban aceite de oliva mezclado con resina de cedro para tratar problemas de piel, dolores articulares e infecciones. En el primer siglo, el aceite de oliva era omnipresente en la vida judía. Se usaba para cocinar, para encender lámparas, para ungir reyes y sacerdotes y para el cuidado diario del cuerpo. Los pies agrietados y resecos de los caminantes se trataban con aplicaciones generosas de aceite de oliva. El aceite penetra profundamente en la piel, proporcionando hidratación duradera y creando una barrera protectora que previene mayor pérdida de humedad. Sus propiedades antimicrobianas naturales ayudan a prevenir infecciones en pequeños cortes y abrasiones. Para talones agrietados, el tratamiento nocturno consistía en frotar abundante aceite de oliva y luego cubrir los pies con telas de lino. Al despertar, la piel estaba más suave, más flexible, más preparada para otro día de tortura,
sobre piedra caliente. Pero el aceite de oliva era solo el primer paso. El nardo, también llamado espicanardo, era un aceite aromático extraordinariamente valioso, extraído de una planta que crecía en las montañas del Himalaya. Juan capítulo 12, versículo 3, describe cómo María de Betania ungió los pies de Jesús con una libra de nardo puro, valorado en 300 denarios. Eso equivalía al salario de un año completo de trabajo. El Evangelio dice que la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas protestó por el desperdicio, pero Jesús defendió a María. Lo que pocos notan es que el nardo no solo era perfume, tenía propiedades medicinales reconocidas. Era antiinflamatorio, calmante, antiséptico. María no solo estaba mostrando devoción, estaba aplicando medicina antigua a los pies destrozados de un hombre que había caminado miles de kilómetros sobre piedra ardiente. Y aquí llega la revelación más brutal de todas. Los evangelios describen otro momento de ungimiento de pies en Lucas capítulo 7. Una mujer identificada como pecadora entró en la casa de Simón, el fariseo, mientras Jesús comía. Se arrodilló a sus pies, llorando. Sus lágrimas mojaron los pies de Jesús. Los secó con su cabello, los besó y los ungió con perfume de un frasco de alabastro. Jesús usó el momento para contar una parábola sobre el perdón. Pero hay un detalle que pasa desapercibido. Simón el fariseo no había proporcionado agua para que Jesús lavara sus pies al entrar. Jesús lo menciona explícitamente. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. En la cultura del primer siglo, esto era insulto deliberado. Pero también significaba algo más. Jesús había estado caminando todo el día. Sus pies estaban sucios, polvorientos, probablemente adoloridos. Y nadie se había molestado en ofrecerle el cuidado básico que cualquier viajero merecía. Las lágrimas de la mujer lavaron lo que el fariseo había ignorado. Su cabello secó lo que las toallas del anfitrión no tocaron. Su aceite alivió lo que las manos del siervo no atendieron. La temperatura del desierto de Judea puede variar más de 20 grados entre el día y la noche. Durante el día, el sol castiga sin piedad, pero las noches pueden ser sorprendentemente frías, especialmente en las regiones montañosas alrededor de Jerusalén. Esta variación térmica extrema causaba estragos adicionales en los pies de los viajeros. La piel que se expandía con el calor del día se contraía con el frío nocturno. Este ciclo repetido día tras día, semana tras semana, año tras año, producía grietas profundas en los talones y la planta del pie. Las grietas se infectaban, las infecciones causaban fiebre, la fiebre mataba. Los esqueletos del primer siglo encontrados en excavaciones arqueológicas en Israel muestran evidencia consistente de estrés físico severo. En Masada, donde los defensores judíos resistieron el asedio romano hasta el año 70, los arqueólogos encontraron restos de sandalias junto a los huesos de sus dueños. Las sandalias mostraban desgaste extremo. Los huesos mostraban evidencia de artritis prematura, compresión vertebral por cargar peso y deformidades en los pies consistentes con caminar largas distancias sobre terreno difícil. Un estudio publicado en el Journal of Human Evolution analizó huesos del pie encontrados en la cueva de Manot, en el norte de Israel. Los investigadores documentaron evidencia de una fractura del segundo metatarsiano que había sanado completamente. Este tipo de fractura, conocida como fractura de Lisfranc, típicamente ocurre por impacto traumático en el dorso del pie o por estrés repetido de caminatas extensas. El hecho de que la fractura hubiera sanado indica que la comunidad cuidó del individuo herido durante su recuperación. En un mundo donde la movilidad era supervivencia,
Una lesión en el pie que impedía caminar podía significar abandono y muerte. El hueso sanado cuenta una historia de solidaridad ancestral. Considera por un momento el costo acumulado sobre el cuerpo de un caminante de larga distancia. Las articulaciones del tobillo absorben el impacto de cada paso, aproximadamente 1,5 veces el peso corporal con cada pisada. Multiplica eso por los millones de pasos necesarios para recorrer 20.000 kilómetros. El cartílago se desgasta, los tendones se inflaman, los músculos de las pantorrillas se acortan y endurecen. La fascia plantar, esa banda de tejido que conecta el talón con los dedos del pie, sufre microdesgarros que causan dolor punzante con cada amanecer. Los estudios modernos de peregrinos que recorren el Camino de Santiago en España revelan tasas alarmantes de lesiones en los pies. Y esos peregrinos modernos usan calzado técnico diseñado específicamente para caminatas largas, con amortiguación, soporte de arco y materiales transpirables. Aún así, ampollas, fascitis plantar y fracturas por estrés son comunes. Imagina multiplicar ese esfuerzo con sandalias de cuero crudo sobre piedra caliza y regular. El cuerpo humano no está diseñado para ese abuso sostenido, pero Jesús lo soportó año tras año. Los rabinos del primer siglo enseñaban que viajar a pie a Jerusalén para las fiestas era un acto de devoción. El esfuerzo físico formaba parte del sacrificio espiritual. Llegar exhausto, con los pies destrozados, era evidencia de compromiso genuino. Los peregrinos ricos, que viajaban en literas o a lomos de burro, no recibían el mismo mérito espiritual que quienes caminaban cada paso del camino. En este contexto, el ministerio itinerante de Jesús adquiere significado adicional. No solo predicaba el reino de Dios, lo encarnaba literalmente con cada paso doloroso sobre los caminos de su tierra. Pero Jesús no tenía el lujo de quedarse quieto mientras sanaba. Los evangelios registran que Jesús viajaba constantemente, de Capernaum a Betsaida, de Betsaida a Corazín, de Corazín a Nazaret, de Nazaret a Caná, y luego el largo camino hacia el sur, a través de Samaria o rodeando por el valle del Jordán hasta Jerusalén. Marcos capítulo 6 describe cómo envió a sus discípulos de 2 en 2, ordenándoles que no llevaran nada para el viaje excepto un bastón, sin pan, sin bolsa, sin dinero, pero sí sandalias. Calzaos con sandalias, les dijo. Incluso en su minimalismo radical, reconocía que los pies desprotegidos sobre los caminos de Judea eran muerte lenta. El bastón no era solo símbolo de autoridad o apoyo para caminar. En los senderos empinados y rocosos, el bastón distribuía el peso del cuerpo, reduciendo la presión sobre los pies. Permitía probar el terreno antes de pisar. Servía como defensa contra serpientes y animales salvajes que abundaban en el desierto de Judea. Los arqueólogos han identificado restos de víboras venenosas en la región, incluyendo la Echis coloratus, cuya mordedura podía ser fatal. Un paso en falso sobre una roca suelta, un tropezón sobre un bastón de serpiente dormida, y el viaje terminaba para siempre. La ironía teológica penetra cada aspecto de esta historia. El Dios que creó el universo eligió experimentar las limitaciones más humildes de la carne humana. Los pies que caminaron sobre el agua del mar de Galilea también sangraron sobre las piedras del camino a Jericó. Las manos que multiplicaron panes y peces también frotaron aceite en talones agrietados antes de dormir. El cuerpo que resucitaría glorioso primero tuvo que soportar la degradación ordinaria de la vida física. Sudor, fatiga, dolor y la lenta acumulación de daño que el tiempo inflige a todo lo que vive. Filipenses capítulo 2 describe cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Los teólogos debaten el significado de kenosis, el vaciamiento divino, pero hay una dimensión raramente explorada. Jesús no solo eligió hacerse humano pobre, un carpintero galileo, no un aristócrata romano, un caminante de senderos polvorientos, no un pasajero de literas llevadas por esclavos. Experimentó la humanidad desde abajo, desde los pies ampollados y los músculos adoloridos y las noches durmiendo a la intemperie porque no había lugar en la posada. El contraste con los líderes religiosos de su tiempo es devastador. Los fariseos de Jerusalén vivían en casas con patios donde los siervos lavaban los pies de los visitantes con agua fresca. Los saduceos del templo caminaban sobre las piedras pulidas del monte del templo, no sobre los senderos pedregosos del desierto. Los escribas que criticaban a Jesús por no lavarse las manos antes de comer, probablemente nunca habían caminado 120 kilómetros con sandalias gastadas. Jesús conocía un tipo de fatiga física que sus críticos nunca experimentarían. Lucas, capítulo 9, versículo 58, registra las palabras de Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La frase típicamente se interpreta como comentario sobre la falta de hogar y seguridad material, pero considera la implicación física. Después de un día de caminar kilómetros sobre terreno brutal, no había cama esperando, no había casa con tina de agua caliente. No había lugar garantizado donde ungir los pies con aceite y descansar sobre cojines suaves. A veces dormía en casas de seguidores, a veces bajo las estrellas en el Monte de los Olivos, a veces simplemente donde el cuerpo ya no podía continuar. Los discípulos aprendieron el ritual del cuidado de los pies por necesidad de supervivencia. Pedro, que antes pescaba en el mar de Galilea, tenía que aprender una nueva relación con sus pies. En el bote, los pies descansaban. En el camino, los pies trabajaban sin cesar. Juan y Santiago, los hijos del trueno, tuvieron que acostumbrar sus cuerpos a marchas que duraban desde el amanecer hasta el anochecer. Mateo, el recaudador de impuestos, probablemente pasaba sus días sentado antes de seguir a Jesús. El cambio a la vida itinerante debió ser agonizante. Imagina la escena nocturna. 12 hombres exhaustos, sentados en círculo alrededor de una fogata, cada uno atendiendo sus propios pies con agua y aceite antes de poder dormir. Las conversaciones sobre el reino de Dios, mezcladas con quejas sobre ampollas y callos. Los milagros del día yuxtapuestos con el dolor ordinario de cuerpos humanos que habían excedido sus límites. Y entonces llegó la noche que transformó para siempre el significado del lavado de pies. Juan, capítulo 13. La última cena antes de la crucifixión. Los discípulos habían estado discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino. Mientras ellos debatían sobre posiciones de honor, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto exterior, se ciñó una toalla alrededor de la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El Evangelio especifica que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había venido de Dios y que a Dios volvía. Y con ese conocimiento supremo de su identidad cósmica, eligió arrodillarse ante pescadores analfabetos y tocar sus pies sucios. La paradoja es tan extrema que casi resulta absurda. El creador del universo, con barro bajo las uñas de hombres que olían a sudor y camino. El impacto en los presentes debió ser devastador. Lavar los pies era tarea de esclavos. Algunos rabinos enseñaban que era tan degradante que ni siquiera un esclavo judío debía ser obligado a hacerlo. Solo los esclavos gentiles realizaban esa tarea. Y aquí estaba su maestro, el que habían visto caminar sobre el agua, el que había resucitado a Lázaro,
arrodillado ante ellos con un recipiente de agua sucia. El silencio debió ser opresivo. 12 hombres paralizados de vergüenza mientras su maestro hacía el trabajo que ninguno de ellos había considerado hacer. Cada uno había esperado que otro se ofreciera. Ninguno lo hizo. Y ahora Jesús les mostraba exactamente lo que significaba el servicio verdadero. Pedro protestó: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». La pregunta contenía horror cultural. Jesús respondió: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Después de la resurrección, después de que entendieran que el camino hacia arriba pasaba por abajo, después de que comprendieran que servir no era degradación, sino elevación». Pero había otra dimensión que raramente se menciona. Jesús conocía íntimamente el dolor de los pies destruidos por los caminos de Judea. Había experimentado las ampollas, las grietas, las infecciones. Sabía exactamente lo que necesitaban esos pies después de 3 años de seguirlo por toda Palestina. No solo estaba enseñando humildad, estaba proporcionando alivio físico real a hombres que lo necesitaban desesperadamente. El agua fresca, el toque suave, la limpieza de polvo y sudor acumulados. Era un acto de servicio supremo precisamente porque combinaba el significado espiritual con el cuidado físico concreto. Las horas siguientes destruirían su propio cuerpo de maneras inimaginables. Getsemaní, sudor como gotas de sangre, el arresto, los golpes del sumo sacerdote, el juicio ante Pilato, la flagelación romana con látigos que arrancaban carne hasta el hueso. Y finalmente, la caminata hacia el Gólgota, cargando el travesaño de su cruz. 650 metros desde la sentencia hasta el lugar de la crucifixión. Sus pies, que habían cargado su cuerpo más de 20.000 kilómetros, ahora apenas podían sostenerlo, mientras la sangre goteaba de las heridas en su espalda destrozada. Los clavos atravesaron sus pies, pies que habían conocido el calor abrasador del desierto de Judea y el frío nocturno de las montañas de Galilea, pies que habían caminado sobre agua y sobre tierra, pies que habían sido lavados con lágrimas de pecadores arrepentidos y ungidos con perfume digno de reyes, pies que María de Betania había besado 6 días antes, como si supiera que pronto estarían destruidos para siempre. La crucifixión no fue el inicio del sufrimiento físico de Jesús. Fue la culminación de 3 años de dolor acumulado en cada paso del camino. Los evangelios registran un detalle fascinante sobre los días posteriores a la resurrección. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, les mostró sus manos y sus pies. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Las heridas de los clavos permanecían, incluso en su cuerpo glorificado, las marcas del sufrimiento persistían como testimonio eterno de lo que había soportado. Tomás, el escéptico, necesitó tocar esas heridas para creer. Juan, capítulo 20, versículo 27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Las heridas no habían desaparecido, se habían transformado. Ya no causaban dolor, pero seguían siendo reales. Recordatorios permanentes de que la divinidad había elegido experimentar la totalidad del sufrimiento humano. Hoy puedes caminar por la vía dolorosa en Jerusalén. Las piedras originales del siglo I todavía existen bajo tus pies en algunos tramos. Piedra caliza desgastada por millones de pisadas. Si te arrodillas y tocas la superficie, sentirás las mismas irregularidades que cortaron los pies de peregrinos durante 2000 años, el mismo suelo que sintió la sangre de sus heridas.
La próxima vez que leas y Jesús iba por las aldeas enseñando, recuerda esto. Cada paso dolía, cada kilómetro costaba. El Dios que caminó entre nosotros no flotaba sobre el polvo. Lo respiraba, lo sudaba, lo sufría. Puedes comprar réplicas de sandalias del siglo I en Jerusalén. Cuero sin curtir, suela de 3 milímetros, ninguna amortiguación. Ponte un par y camina 10 minutos sobre piedra caliente. Entonces entenderás algo que ningún sermón puede enseñar. Los pies que lavó María Magdalena con sus lágrimas estaban destruidos, y él seguía caminando. Hoy, los peregrinos modernos que recorren el sendero de Jesús en Galilea, una ruta de 65 kilómetros que conecta Nazaret con Capernaum a través de los sitios de su ministerio, reportan una experiencia transformadora. Caminar donde él caminó, sentir el calor del mismo sol, ver los mismos paisajes de colinas ondulantes y valles profundos. Pero incluso estos peregrinos modernos tienen ventajas inimaginables para el siglo I. Botas de senderismo, bastones de fibra de carbono, botellas de agua de plástico, protector solar, medicamentos para el dolor. Jesús no tenía ninguna de esas cosas, solo sus pies, sus sandalias gastadas y una misión que requería que siguiera adelante sin importar el costo. La historia del cristianismo está escrita en los pies de quienes llevaron su mensaje. Pablo caminó por Asia Menor y Grecia. Pedro probablemente llegó hasta Roma. Tomás, según la tradición, llegó hasta la India. Todos ellos pagaron con sus pies el precio de anunciar el Evangelio. Pero primero, Jesús mostró el camino, literalmente, un paso sangrante a la vez. Cada vez que entras en una iglesia y ves un crucifijo, recuerda que esos pies clavados en la madera ya habían sufrido más de 20.000 kilómetros de tortura lenta. La crucifixión fue el final brutal de un viaje que había comenzado décadas antes, cuando un niño de Nazaret dio sus primeros pasos sobre los mismos caminos polvorientos que lo llevarían al Calvario. El Dios que se hizo carne eligió experimentar cada limitación de esa carne, incluyendo el dolor en los pies después de caminar horas bajo el sol de Judea, incluyendo la necesidad de que alguien le lavara el polvo y le ungiera las heridas, incluyendo la vulnerabilidad de depender de la hospitalidad de extraños para un cuidado tan básico. Y en esa vulnerabilidad elegida, reveló algo profundo sobre la naturaleza del amor divino. Un amor dispuesto a rebajarse hasta el polvo del camino. Un amor que no exige ser servido, sino que sirve primero. Un amor que conoce el precio del cada paso porque lo ha pagado personalmente. Los pies de Jesús, destrozados por los caminos, ungidos por pecadores, lavados por él mismo en los pies de sus discípulos, clavados en una cruz romana y resucitados para caminar de nuevo, esta vez hacia los discípulos aterrados en un cuarto cerrado en Jerusalén, mostrándoles las marcas, dejándoles tocar las cicatrices, prueba permanente de que el sufrimiento había sido real y de que había sido vencido. Los clavos duraron horas, los caminos duraron años, y él eligió ambos.